¿Qué harías si tu ex te agregara a un grupo con todas sus exparejas? ¿Solo para exigirles dinero para su boda? ¿Pagarías o aprovecharías la oportunidad para ajustar cuentas? Hola, la historia sigue a una persona que recibe un extraño mensaje grupal de una exnovia años después de la ruptura. Lo que comienza como una petición incómoda despierta viejos sentimientos y emociones pendientes. El relato explora humillación, relaciones tóxicas y deseo de revancha. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. 5 años después de que terminamos, mi ex nos metió a mí y a una docena de sus otros exes en un solo grupo de chat. Lo primero que mandó no fue un hola, fue un código QR de Venmo. Luego nos etiquetó a todos uno por uno. Todos los que están aquí son mis ex, escribió, tan tranquila como quien pide un café. Me voy a casar. Y debajo de eso, una lista de nombres con montos al lado de cada uno. $50, $80, $100. El mío decía 120. La descripción del pago decía, regalo de bodas. Obligatorio. Mi teléfono vibró 3 veces seguidas con las respuestas de las otras chicas. Algunas preguntaron si era una broma, otras pusieron un signo de interrogación. Yo me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo, porque Gabriela siempre tuvo esa habilidad especial de hacerte sentir que la humillación era completamente normal, que lo anormal era resistirse a ella. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y respiré. Lo que ella no sabía era que yo llevaba 5 años esperando una oportunidad exactamente así. Gabriela y yo habíamos sido amigas antes de que ella saliera con Marco, mi novio de ese entonces. No amigas cercanas, pero sí del mismo círculo. Iba a las mismas reuniones. Compartíamos algunas conocidas en común. Nos saludábamos con ese tipo de afecto superficial que en realidad no significa nada pero que te hace bajar la guardia. Cuando la traición ocurrió, no fue una explosión, fue lenta. Marco empezó a llegar tarde. Luego dejó de darme explicaciones. Luego lo vi con ella en una cafetería. La mano de él sobre la mano de ella. Los dos riendo de algo que yo nunca iba a saber. Tenía 26 años y sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Pero lo peor no fue verlos. Lo peor fue cuando Gabriela me mandó un mensaje esa misma noche. Un mensaje que decía, espero que podamos seguir siendo amigas. Como si lo que había hecho fuera un malentendido menor. Como si la manipulación que ejerció durante meses hubiera sido invisible para todos menos para mí. Borré el mensaje, bloqueé a los dos, y me prometí a mí misma que iba a reconstruir mi autoestima desde cero, sin ellos, sin ese círculo, sin esa versión mía que permitió todo eso. Y lo hice. Me costó, pero lo hice. Cambié de trabajo, cambié de barrio, empecé a frecuentar gente diferente. En 5 años construí una vida que me enorgullecía, un departamento propio, un trabajo que me apasionaba como coordinadora de eventos, amistades reales, una relación sana con Andrés que llevaba 2 años y que era todo lo que una relación debería ser. Había dejado de pensar en Gabriela, completamente, hasta esa noche en que mi teléfono vibró con una notificación de un grupo que se llamaba, sin ninguna ironía, Celebración Gaby and Rodrigo, y ahí estaba ella, 5 años después, pidiendo dinero. Las otras chicas del grupo empezaron a responder una por una, algunas con emojis de confusión, otras con un simple ¿qué? Y al menos 3 con el silencio absoluto de quien lee algo y no puede creer lo que está viendo. Yo volví a tomar el teléfono y leí el mensaje completo de Gabriela otra vez, despacio, como si hubiera alguna posibilidad de que yo hubiera malinterpretado algo. No había, era exactamente lo que parecía. Un grupo de chat con sus exparejas, un código QR de pago, montos asignados por nombre y una descripción que decía regalo de bodas, obligatorio, sin saludo previo, sin contexto, sin ningún tipo de vergüenza. Una chica llamada Valeria fue la primera en escribir algo concreto. ¿Esto es en serio? Gabriela respondió en menos de un minuto. Completamente en serio. Rodrigo y yo nos casamos el 15 de marzo y esperamos la contribución de todos antes del 1 de ese mes. Después agregó un signo de corazón. Un solo corazón rosado al final de una oración que era, en términos simples, una demanda de dinero a personas con las que había tenido una relación sentimental y a las que había lastimado de maneras distintas. La audacia no era nueva en ella. Yo lo sabía mejor que nadie. Pero verla así, tan desnuda, tan sin filtro, me produjo algo que tardé un momento en identificar. No era rabia, era claridad. Empecé a hacer lo que siempre hago cuando algo me perturba. Abrí una nota en el teléfono y empecé a escribir. Nombres, fechas, lo que recordaba. Gabriela había salido con Marco durante 1 año y medio después de que él y yo terminamos. O más bien, después de que yo me enteré de lo que estaba pasando y corté todo de raíz. Luego Marco y ella terminaron, según me enteré por una conocida en común, porque él hizo con Gabriela exactamente lo mismo que había hecho conmigo. Karma
simple, sin adornos. Después de Marco, Gabriela tuvo otras relaciones. 2, 3, no sabía bien cuántas. Pero al parecer, todas terminaron de una forma u otra con ella en el rol de la que salía perjudicada, o al menos eso era lo que ella contaba. La manipulación tiene esa particularidad. Siempre encuentra la manera de poner a quien la ejerce en el lugar de víctima. Lo que me llamó la atención esa noche no fue el descaro del pedido, fue el grupo en sí. Éramos 12 mujeres, 12. Y aunque yo no conocía a todas, sí reconocí algunos nombres. Estaba Fernanda, que según recordaba había salido con el hermano de una amiga mía hace años, y de quien alguien me había contado que Gabriela también había tenido algún tipo de roce. Estaba Claudia, cuyo perfil recordaba vagamente de alguna red social. Y estaba Inés, a quien sí conocía bien, porque Inés había sido novia de un chico llamado Sebastián, con quien Gabriela había tenido algo a escondidas mientras ellos dos todavía estaban juntos. Inés lo supo después, lo supo de la peor manera. Y ahí estaba su nombre, en ese grupo, junto al monto que Gabriela le estaba pidiendo, $70. Salí del grupo sin responder nada. No bloqueé, solo salí. Quería pensar antes de hacer cualquier cosa. Andrés estaba en la cocina cuando me levanté del sillón. Me preguntó qué me pasaba porque dijo que tenía una cara rara. Le conté. Se lo conté completo, desde el principio, desde Marco y Gabriela hace 5 años, hasta el grupo de esa noche. Andrés me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo una sola cosa. ¿Qué vas a hacer? No me dijo lo que tenía que hacer. No me dijo que lo dejara pasar. Solo preguntó. Y eso era exactamente lo que necesitaba, porque yo ya tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer, y necesitaba a alguien que no me disuadiera. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas pensando en Inés. Hacía años que no hablábamos, pero la recordaba como una persona genuina, de esas que no tienen dobleces. Recordaba que cuando lo de Sebastián salió a la luz, Inés lo procesó sola, en silencio, sin hacer escenas públicas. Se fue. Siguió adelante. Pero también recordaba que lo que Gabriela le había hecho había dejado una marca real, no solo en la relación, sino en la confianza que Inés tenía en sí misma. Eso es lo que hace la traición cuando viene de alguien que se supone que era parte de tu mundo. No solo rompe lo que tenías, sino que te hace dudar de tu propio juicio, de tu autoestima, de tu capacidad de leer a las personas. A la mañana siguiente busqué a Inés en redes sociales. Seguía ahí, mismo usuario, misma foto de perfil de siempre, una imagen de ella en la playa con lentes de sol. Le mandé un mensaje directo. Le dije que había recibido la misma invitación al grupo, que no sabía si ella quería hablar del tema, pero que yo sí. Respondió en menos de 2 horas. Dijo, llevo toda la noche pensando en eso. Quedamos en hablar por llamada esa misma tarde. La llamada duró casi 2 horas. Inés habló primero. Me contó que cuando vio su nombre en el grupo sintió algo físico, como un golpe en el pecho. No por el dinero, sino por la normalidad con la que Gabriela lo hacía. Como si las personas que había lastimado fueran simplemente contactos en una agenda, recursos disponibles para cuando los necesitara, sin culpa, sin registro de lo que había causado. Pura manipulación disfrazada de descaro. Le dije que yo había sentido algo parecido, pero que también había sentido otra cosa, que este era un error de Gabriela, un error grande, que al meternos a todas en el mismo espacio, sin saber realmente qué sabíamos unas de las otras, había creado algo que no controlaba. Inés se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿estás pensando en hacer algo? Le dije que sí, que no sabía exactamente qué todavía, pero que sí, que no era venganza por lo de 5 años atrás, o no solo eso, era que había 12 mujeres en ese grupo que merecían saber con quién estaban tratando, y que Rodrigo, el prometido de Gabriela, merecía saber con quién se estaba casando. Inés no dijo nada por unos segundos. Después dijo, yo tengo capturas de aquella época, mensajes de Gabriela donde le decía cosas a Sebastián mientras todavía estábamos juntos. Los guardé porque en ese momento pensé que iba a necesitarlos. Nunca los usé. Sentí que el aire en la habitación cambió. No de manera dramática, solo un pequeño cambio de temperatura, como cuando una ventana que estuvo cerrada mucho tiempo finalmente se abre. Le dije que no hiciera nada todavía, que primero quería hablar con las otras chicas del grupo. No con todas, solo con las que conociera de alguna forma o con las que quisieran hablar. Inés estuvo de acuerdo. Esa noche volví a entrar al grupo, que seguía activo. Gabriela había mandado 2 mensajes más durante el día. Uno recordando la fecha límite de pago, otro con una foto de la invitación de boda, una tarjeta color crema con letras doradas, el tipo de cosa que cuesta más de lo razonable y que se manda para que la gente sepa que el evento va a ser importante. Abajo de la foto había escrito, estamos muy emocionados, esperamos verlos a todos, como si fuéramos invitados, como si el grupo fuera una lista de personas queridas y no una lista de personas a las que les estaba cobrando un peaje por un daño que ella había causado. Mandé un mensaje privado a Fernanda, me presenté, le recordé cómo nos conocíamos vagamente y le pregunté si podía contarme qué relación había tenido con Gabriela. Fernanda respondió esa misma noche. Su historia era diferente a la mía y a la de Inés, pero tenía la misma textura. Gabriela había entrado en su grupo de amigas a través de un novio de Fernanda, había generado confianza de a poco, y cuando Fernanda y su novio terminaron por razones propias, Gabriela había usado información que Fernanda le había
había contado en confianza para quedar bien con él. Cosas privadas, cosas que Fernanda le había dicho creyendo que eran confidenciales. Gabriela las había usado como moneda de cambio para acercarse al chico. No hubo relación romántica entre ellos al final, pero el daño estaba hecho. Fernanda había perdido la confianza en alguien que consideraba amiga y había perdido también parte de su relación con ese grupo de personas. Era el mismo patrón, siempre el mismo. Gabriela no era una persona que actuaba por impulso o por confusión emocional. Era alguien que construía vínculos con un propósito específico, los usaba y seguía adelante sin mirar atrás. Una relación tóxica no siempre grita, a veces susurra, a veces sonríe y te ofrece café. Para el tercer día después del grupo, ya había hablado con 4 chicas además de Inés. Todas tenían historias, todas tenían el mismo tono de voz cuando las contaban, esa mezcla de vergüenza residual y de alivio al descubrir que no habían sido las únicas. Ninguna de ellas había pagado todavía, ninguna pensaba hacerlo, pero tampoco sabían qué hacer con todo lo que estábamos descubriendo. Fue Claudia quien dijo lo que todas pensábamos, pero ninguna había dicho en voz alta todavía. Rodrigo no sabe nada de esto, y se va a casar con ella en menos de 2 meses. Pasé el fin de semana procesando eso. No porque me importara Rodrigo particularmente, lo desconocía por completo. Solo sabía que existía y que aparentemente iba a casarse con Gabriela, pero me importaba la pregunta de fondo. ¿Qué hace una persona cuando tiene información que otra persona necesita y que podría cambiar decisiones importantes en su vida? No es una pregunta fácil, no tiene una sola respuesta. Y yo no quería actuar desde la rabia, porque si actuaba desde la rabia iba a hacerlo mal. Andrés me ayudó a ordenar el pensamiento. Una noche, mientras comíamos, me dijo algo que me quedó dando vueltas. La diferencia entre venganza y justicia no está en el resultado, está en el motivo. Si lo haces para verla sufrir, es venganza. Si lo haces porque es lo correcto, es otra cosa. Le pregunté qué creía él que era lo correcto en este caso. Me dijo que no lo sabía, que esa era mi decisión, pero que me conocía y que confiaba en que iba a encontrar la diferencia. La encontré 3 días después, cuando Inés me mandó un mensaje a las 11 de la noche. Un solo mensaje. Decía: Gabriela le escribió a Sebastián esta semana. Le mandé capturas. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué le escribió? Inés tardó unos minutos en responder. Cuando lo hizo, mandó una imagen. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Gabriela le había escrito a Sebastián, el ex de Inés, diciéndole que sabía que a veces las cosas no se terminan del todo, que si alguna vez quería tomar un café antes de la boda, que era solo para cerrar etapas. Sebastián le había respondido con un simple «No, gracias». Pero el mensaje de Gabriela estaba ahí, fechado 4 días antes, a 2 meses de su propia boda. Guardé la imagen, respiré, y entonces supe exactamente qué iba a hacer. No actué esa misma noche. Me tomé 48 horas más. Las usé para pensar, para hablar con Inés y con Fernanda, para asegurarme de que lo que íbamos a hacer estaba bien hecho y no era un impulso. Éramos 3 las que decidimos actuar, y decidimos hacerlo juntas porque ninguna quería que pareciera una cruzada personal. No lo era, o al menos no solo eso. Lo que teníamos era esto, las capturas de Inés de años atrás, donde Gabriela le escribía a Sebastián en secreto, mientras él y ella todavía estaban juntos. El mensaje reciente que Gabriela le había mandado a Sebastián a 4 días de haberse comprometido públicamente, y los testimonios de 5 mujeres distintas, con historias distintas, que todas apuntaban al mismo patrón de manipulación y traición. Lo que decidimos hacer era simple. No íbamos a publicar nada, no íbamos a hacer un escándalo, íbamos a contactar a Rodrigo directamente, de manera privada, y a contarle lo que sabíamos. Que hiciera con eso lo que quisiera. No era nuestra boda, no era nuestra vida, pero si alguien nos hubiera dado esa información antes de que nosotras cometiéramos los errores que cometimos, habríamos querido recibirla. Encontrar a Rodrigo no fue difícil. Gabriela lo había mencionado por nombre en el grupo, y una búsqueda rápida en redes sociales dio con su perfil. Tenía fotos con Gabriela, una cuenta relativamente pública. Trabajo en el área de logística, según decía su bio. Le mandé una solicitud de mensaje con una nota breve. Le dije que era una persona que había conocido a Gabriela en el pasado, que tenía información que creía que él debería tener antes de la boda, y que si quería hablar yo estaba disponible. No puse nada más. No quería alarmarlo ni manipularlo, solo abrir una puerta. Rodrigo respondió al día siguiente. Decía: ¿Quién sos? ¿Qué tipo de información? Le respondí con mi nombre completo y le expliqué, en términos generales, que yo había estado en una situación en la que Gabriela había estado involucrada años atrás, y que recientemente habían ocurrido cosas que me parecían relevantes para él. Le dije que tenía capturas de pantalla y que podía compartirlas si él quería verlas. Hubo un silencio de varias horas. Luego respondió: mándame lo que tenés. Le mandé todo. Las capturas de Inés de la época de Sebastián. El mensaje reciente que Gabriela le había mandado a Sebastián 4 días antes. Un resumen escrito, claro y sin adornos dramáticos, de lo que varias de nosotras habíamos vivido. Y una última cosa, el grupo de chat que ella misma había creado, con los 12 nombres y los montos asignados. Porque eso, más que cualquier otra
cosa, mostraba algo que las palabras no alcanzaban a explicar, la forma en que Gabriela veía a las personas que había lastimado, como una deuda pendiente que podía cobrar cuando le convenía. Rodrigo no respondió ese día, ni el siguiente. Yo no le escribí. Le había dado la información, el resto era de él. Mientras tanto, en el grupo de chat, Gabriela había mandado 3 recordatorios más de pago. La fecha límite era en 10 días. Nadie había pagado todavía. Algunas chicas habían vuelto a salir del grupo. Otras seguían ahí en silencio. Gabriela parecía no registrar que algo estaba pasando, o si lo registraba, lo ignoraba con la misma tranquilidad con la que había mandado ese primer mensaje. Fue Fernanda quien me avisó. Me mandó un mensaje un martes por la tarde. Decía, mira el Instagram de Gabriela. Abrí la aplicación. El perfil de Gabriela, que yo había desbloqueado días atrás solo para tener seguimiento del tema, estaba ahí. Las fotos de siempre. Pero la última historia, publicada hacía 20 minutos, era diferente. No era una foto de bodas ni de celebración. Era un texto sobre fondo negro. Decía, a veces las personas que menos esperas te demuestran quiénes son realmente. Gracias por eso. Debajo, en los comentarios de su última foto, alguien que no reconocí había escrito, suerte con todo. Y Gabriela no había respondido. Rodrigo le había hablado. Eso era lo único que explicaba esa historia. No sabía qué le había dicho, ni cómo había reaccionado ella, ni qué pasaría con la boda, pero algo había pasado, algo real. Esa noche, Andrés me preguntó cómo me sentía. Le dije que extrañamente tranquila, no eufórica, no aliviada de manera dramática, tranquila, como cuando terminas de hacer algo que sabías que tenías que hacer y que postergaste demasiado tiempo. Me abrazó y no dijo nada más. No hacía falta. 3 días después, Rodrigo me escribió un mensaje corto. Decía, gracias por contarme. La boda está cancelada. No voy a entrar en detalles, pero necesitaba saber lo que me mostraste. Gracias. No respondí con mucho. Le dije que lo sentía, que sé que no es fácil y que espero que puedas seguir adelante. Eso fue todo. Cerré la conversación y apagué la pantalla. El grupo de chat de Gabriela desapareció 2 días después. No sé si ella lo borró o si salieron todas las chicas una por una. Lo que sé es que una mañana abrí el teléfono y ya no estaba. Inés me avisó que Rodrigo había cortado el contacto con Gabriela de manera definitiva, que había devuelto el anillo y que había cancelado todo lo relacionado con la boda, el salón, el catering, el fotógrafo, todo. La familia de él, según supo Inés por una persona en común, estaba al tanto de los motivos, aunque no de todos los detalles. Gabriela se había quedado sola con una boda cancelada y sin ninguna explicación pública que le resultara conveniente dar. No hubo escándalo, no hubo publicación viral, no hubo nada que ella pudiera señalar como una campaña en su contra. Solo las consecuencias naturales de sus propias decisiones, llegando de una vez. Yo seguí con mi vida. Andrés y yo pasamos ese fin de semana en casa de sus padres. Una comida larga y tranquila. El tipo de tarde que a veces sientes que te recarga algo que no sabías que tenías gastado. El lunes volví al trabajo. Tenía 3 eventos por coordinar en el mes y una reunión con un cliente nuevo que me tenía entusiasmada. La vida seguía, y seguía bien. Un par de semanas después, Inés me mandó un mensaje. Decía, ¿sabes que Gabriela intentó volver con Sebastián? Que le dijo que lo de Rodrigo había sido un error, que siempre había pensado en él. Sebastián la bloqueó. Inés mandó un emoji de nada más. Solo eso. Le respondí con una sola palabra. Lógico. Y seguí con lo que estaba haciendo. 6 meses después de aquella noche en que mi teléfono vibró con ese grupo de chat, me senté a tomar un café sola en el mismo bar donde Andrés y yo habíamos estado cuando me propuso que nos mudáramos juntos. Era un sábado tranquilo. Afuera llovía de esa manera suave que no molesta, que casi da ganas de quedarse adentro indefinidamente. Pensé en Gabriela, no con rencor, porque el rencor ya no estaba. Pensé en lo que ella había hecho en realidad aquella noche en que creó ese grupo. Nos había reunido a todas, sin quererlo, sin calcularlo. Había juntado en el mismo espacio a 12 mujeres que tenían algo en común, y ese algo en común terminó siendo más poderoso que cualquier cosa que ella hubiera podido planear. A veces el error más grande de alguien que manipula es subestimar a las personas que lastimó. Inés y yo seguíamos hablando, no todos los días, pero sí con regularidad. Fernanda y yo habíamos tomado un café una tarde y resultó ser alguien con quien me llevaba bien de verdad, más allá de todo esto. Cosas que no esperaba. Por su parte, Gabriela seguía en las mismas redes sociales. No la seguía, pero de vez en cuando alguna persona en común mencionaba algo. Al parecer había vuelto a la ciudad de donde era originalmente, donde vivían sus padres. El departamento que compartía con Rodrigo había quedado a nombre de él. Ella se había ido con lo que era suyo y nada más. No tenía pareja, no tenía las amistades que creía tener. Y la historia de la boda cancelada circulaba de manera silenciosa entre las personas que la conocían, sin que ella pudiera controlar la narrativa porque la narrativa era simplemente la verdad. Eso es lo que pasa cuando pasas años construyendo una imagen sobre mentiras. Cuando la imagen cae, no queda nada debajo, ni una disculpa, ni una explicación, ni una persona real. Solo el vacío de alguien que nunca se tomó el tiempo de ser genuina con nadie. Pagué el café, me puse el tapado y salí a la lluvia. Tenía que ir a buscar a Andrés, que estaba en el mercado a 3 cuadras. Teníamos el resto del sábado por delante, sin dramas, sin grupos de chat innecesarios
inesperados, sin deudas del pasado reclamando atención. Planté lo que planté y cosechó lo que cosechó. Yo solo estuve ahí para verlo.